Listo. Bueno, buenas tardes. Formalmente comenzamos nuestra primera clase sincrónica del curso de evaluación en entornos mixtos. Algunos ya me conocen, soy Mariela de Lauro. Junto con Carmen ya dimos 2 cursos previos en Luján y este sería nuestro tercero. Nuestra presentación la tienen en la guía didáctica, así que bueno, para no aburrirlos ahora, nos vamos a abocar directamente. Carmencita, ¿querés? Bien, yo soy Carmen Salvarredi, si bien mi nombre es María del Carmen, pero me conocen por Carmen y después me dicen Carmencita, Carmela. Así que van a escuchar que Mariela me llama de diferentes formas, pero siempre sigo siendo yo. Vivo en Concordia, Entre Ríos, y aunque les parezca mentira, con Mariela no nos conocemos presencialmente. No. Y hace mucho que trabajamos juntas y nos entendemos increíble. Así que Exactamente. Otra de las maravillas de la virtualidad, la posibilidad que uno pueda conformar un equipo sin ni siquiera haber compartido un mismo espacio. El mismo espacio lo compartimos, pero mediadas por la tecnología, ¿no? Pero nunca estuvimos presencialmente, o sea, una al lado de la otra. Bueno, ustedes verán que en el chat yo coloqué una URL que dice www.menti.com y hay otras letras y demás. Les vamos a pedir, vamos a compartir la pantalla también, que por favor ingresen ahí y les va a hacer una pregunta que es básicamente qué 3 palabras se les ocurrieron la primera vez que leyeron el título del curso. Mientras ustedes van ingresando, ¿lo ven lo del Menti, la URL Perdón, Mariela, que... yo no lo Todavía no veo, por está. lo menos. No, A mí no me no. llegó. lo copio de nuevo. Ok. Está en la parte del chat, ¿eh? Ahí lo copió Ahora Ahora sí. sí. Carmen. Ahora sí. Perfecto. Y ahora sí. Bueno, vayan entrando. Yo voy a compartir la pantalla. Y a ver, a medida que ustedes van escribiendo, se va formando una nube. Enseñar, actualidad, desafío. ¡Wow! ¡Qué lindas palabras! Todos están pudiendo ingresar, ¿verdad? Hola, hola. Yo recién llegué, no tengo el link. Si me lo pueden Ah, copiar, güey, está para ahí. estar Hola, viendo. Pablo. Está Creo en que el chat. Está en el chat. No, me pero como yo piden una recién ingresé, no lo veo. Ah, bien. Se lo copio. Perdón, pero. A copiarlo Perdón. nuevamente. Sí, 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 sí. Discúlpame, ¿me podrías decir otra vez la consigna? Porque justo me tocaron el timbre y... Cuando entres, te va a hacer una Sí. pregunta, ¿cuáles son las 3 palabras, ¿sí?, que se les ocurrieron cuando leyeron el título del curso? Cuando ingreses a la URL va a aparecer esa pregunta y como 3 opciones donde podés poner hasta 3 palabras. Si quisieras, podrías poner más, ¿no? Está bien. ¿Lo encontraste, Pablo? Sí, 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 muchas gracias. Ahí. Buenísimo. Mejorar, ayuda, enseñar, actualidad. Expectativa, oportunidad, distancia, evaluación formativa, Dolor de recursos. cabeza también pueden poner. Sí, puede ser. Wow, qué lindo, ¿eh? Qué linda que está quedando. Hermoso. Seguramente ustedes ya lo saben porque son muchos los que están utilizando las nubes de palabras, pero aquellas palabras
que fueron más usadas por la mayoría de la gente son las que aparecen en un tamaño obviamente superior, ¿sí? Más grande. Es la idea de la nube. Entonces, voy a prender la luz porque ahora sí que no se está viendo. Bien, ok. Recursos, trabajo colaborativo, evaluación formativa, calificación, virtualidad, creatividad, recursos, compromiso, competencias, copia, ayuda, devolución, sí, creatividad, actualidad, novedad, cambio, motivación, mejora, distancia, desafío, actualizar. Wow. Genial, sinceramente muy, muy buenas las palabras que se les ocurrieron a ustedes para este curso en particular. Bien, en realidad, ¿de qué se trata el curso? ¿Cómo vamos a ir avanzando? Voy a ir aquí a la presentación, a la parte específicamente de los contenidos. Y vamos a ver que tenemos 3 unidades, porque bueno, el curso es un curso de un mes, que va a ser bastante intenso, pero básicamente cuando lo pensamos con Carmen, dijimos, de evaluación se ha escrito mucho, hay mucho interés, pero también hay cuestiones que a veces son demasiado teóricas. Entonces, nos pareció importante, sobre todo porque es evaluar en un entorno mixto, que extienda este curso al saber hacer, a la colaboración, a la producción, ¿sí? Van a tener un material bibliográfico, o sea, un material que armamos con Carmen, que ya está disponible a partir de la clase 1, pero la idea fundamental es esta cuestión de poder trabajar de manera práctica con todo aquello que vamos trabajando en las clases o que vamos presentando en las clases. Por eso, en la unidad 1, que lo vamos a tomar en la primera semana, hay una cuestión de conceptualizaciones generales, ¿sí? Y nos focalizamos también en la evaluación en el contexto actual, porque, como bien sabemos, estamos, no solamente nosotros, sino sobre todo los chicos, a un clic de acceder a la información que querramos, ¿sí? Sinceramente están a un clic de poder acceder a la información. Y esto lo vemos incluso con todas las aplicaciones que vamos a retomarlo del ChatGPT, donde le podemos hacer una pregunta y nos devuelve directamente aquello que le estamos preguntando, y no en todas las ocasiones, pero en muchas sí, es totalmente fidedigna la información que aporta. En la segunda unidad, en la primera unidad, perdón, la actividad es un foro para compartir, para contar experiencias de cada uno de ustedes. Luego en la 2 empezamos a trabajar más con herramientas, ¿sí? Pero con la importancia de tener una coherencia entre los objetivos que tenemos, de aprendizaje obviamente, las estrategias que vamos a proponer utilizar con nuestros estudiantes y las herramientas digitales que vamos a seleccionar. ¿Podemos en la segunda clase retomar todas las herramientas que existen? No. Sería un curso como La historia interminable de Michael Ende. No terminaría nunca, ¿no? Ese mundo de fantasía que él había creado, y bueno, la fantasía no tiene límites. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Nosotros proponemos ejemplos con algunas herramientas, y la idea es que en el mismo foro que comenzamos en la clase 1, ¿sí?, comiencen ustedes mismos a plantear necesidades concretas para poder implementar evaluaciones en el entorno mixto. ¿Para qué? Para que a medida que vayamos avanzando en la totalidad del curso, tanto nosotras como el resto de los participantes puedan
aportar ideas y también herramientas digitales para que ustedes puedan llevarse aquello que a lo mejor es más necesario para un determinado momento, ¿sí? Como dije, no vamos a poder tomar todas las herramientas porque es imposible, pero sí vamos a tratar de tener un pantallazo lo más extenso posible. Y las últimas 2 semanas se van a dedicar al diseño de rúbricas, pero al diseño colaborativo. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? El lunes o el martes de la semana que viene les vamos a mandar un mail con un enlace para que ustedes ingresen a una planilla para inscribirse en la realización del trabajo colaborativo, que se va a hacer a partir de la 3ª semana. ¿Cuál sería la idea? Se inscriben en un grupo y el grupo mismo define cuál es la temática sobre la que le gustaría producir una rúbrica. Esa rúbrica luego se va a producir colaborativamente dentro de una herramienta muy potente como es las planillas de Drive, ¿sí? Con todas las ventajas que esto tiene, porque incluso hoy alguien preguntó sobre el cuadro de avance en el cumplimiento de las tareas, y una de los participantes que ya tomó otro curso con nosotros dice, no, esto lo van a poner una vez que empecemos con las actividades. Y sí, es así, pero eso se puede hacer cuando uno tiene planillas de seguimiento dentro de Drive, ¿sí? Que es otra de las cosas que vamos a trabajar en el curso. Bueno, pero fundamentalmente tendiendo hacia, ¿sí? El saber hacer, hacia la posibilidad de practicar y de que ustedes se lleven producciones que luego las vayan a poder utilizar de manera directa con sus estudiantes, que es lo fundamental. Es decir, no hablar teóricamente desde los paradigmas de la evaluación formativa y de esto, sino cómo implementarla y sobre todo cómo cómo no, que no solamente es importante qué voy a evaluar, cómo lo voy a evaluar desde el punto de vista de las estrategias y de las herramientas que voy a utilizar, sino la devolución que le voy a dar después a los estudiantes. Carmencita, ¿querés hacer algo sobre esto? Una cosita. Sí, primero, que como ustedes van a tener las presentaciones de ustedes mismos en el Padlet, pueden poder agruparse por disciplina, porque por ahí una disciplina, bueno, lingüística no tendría nada que ver con una de física o algo así. Entonces, si ustedes logran hacer ese agrupamiento por las asignaturas que tienen a cargo, ya eso les va a quedar listo y preparado para implementarlo con sus estudiantes. El segundo tema, el de las devoluciones, sabemos muy bien el trabajo que cuesta hacer devoluciones cuando uno tiene muchos estudiantes, porque ya es suficiente tarea tener que corregir todas aquellas actividades que les pedimos y que nos entregan. Pero es fundamental. Esto de las rúbricas que está hablando Mariela, les va a proporcionar la facilidad para hacer esas devoluciones, porque para cualquier estudiante es indispensable saber si eso que entregó está bien, está mal, en qué se equivocó, en qué no, qué puede mejorar. Esa retroalimentación es indispensable. Y en este taller lo que van a aprender es a tener esas especies de devoluciones automatizadas. No es que van a ser automáticas, pero como primero van a formular esa rúbrica en base a determinados contenidos y a puntos que se piden en una evaluación,
ya se va a ir armando sola esa devolución. Van a sacar un poquito de acá, otro poquito de acá, y es lo que hacemos nosotras con ustedes. Y siempre dicen, qué buenas las devoluciones que nos hacen, cómo nos enriquecen. Bueno, es sobre la base de esas rúbricas. No es que todas las veces nos rompemos la cabeza pensando qué les vamos a escribir. Eso nada más. Y retomando lo que dijo Carmen, sobre todo que la idea que les vamos a presentar en el momento que hagamos la segunda videoconferencia, que es precisamente cuando se habilita la clase 3, cuando va a comenzar la actividad colaborativa, es que uno puede terminar con una rúbrica, ¿sí? Dejarla lista, y a medida que uno la empieza a aplicar, a lo mejor se da cuenta que tiene que modificarla, que necesita incorporar modificaciones. Y la gran ventaja que tiene Drive es que uno sigue generando cambios dentro de la misma rúbrica en base a las necesidades o las particularidades que puede llegar a tener un determinado grupo. Es decir, una vez que uno arma las rúbricas bases, seguir construyendo a partir de las mismas es muchísimo más fácil. Y como decía Carmen, sí, facilita las devoluciones, sobre todo porque la idea no es decirle esto está bien, esto está mal, sino esto está bien porque es decir, explicar el por qué. Esto es mejorable, explicar el por qué y brindar orientaciones para la superación de esos detalles mejorables, ¿sí? Porque eso, digamos, es fundamental en un proceso de evaluación que, como habían puesto por ahí en la misma nube, va mucho más allá que calificar. Esa sería también la idea. Acá, bueno, estoy compartiendo el Padlet porque la verdad que muy lindas las presentaciones que han hecho. Un solo tema que quiero resaltar, aquí me voy a ir a las clases. Ustedes ya tienen la clase número 1, ¿sí? Y en este caso tenemos un debate donde deben contarnos experiencias. Pero a partir de hoy también habilitamos el sector videoconferencias. En este sector está los mismos datos que Carmencita les había enviado en el momento en que habilitó la noticia, les envió la noticia de la habilitación de la primera clase, y en este mismo sector es donde nosotros vamos a publicar la grabación de esta videoconferencia. Una vez que la tengamos procesada y que la podamos publicar, les vamos a avisar a través de la mensajería interna que la grabación ya está lista. Es decir, no solamente ustedes que a lo mejor quieran volver a escuchar o ver algo, sino también para las personas que hoy no pudieron conectarse porque a lo mejor están trabajando. Bien, este sería el pantallazo general de lo que vamos a trabajar en el curso, la metodología de trabajo, como dije antes, muy desde el saber hacer y desde la construcción colaborativa. Ahora estamos a disposición si quieren hacernos alguna pregunta o si tienen alguna duda al respecto. Solamente habilitan el micrófono y listo. Si quieren pueden levantar la mano como para ordenarlo, pero está todo claro. Fuimos recontra claras, sobre todo vos. Nos entendieron todo. ¡Qué bárbaro! Listo, Carmen, no explicamos más. Oscar, Sí, muy bien. adelante. Bueno, Adelante, Oscar. perdón. No, cuando estábamos haciendo la nube, ¿no? Y pensando en esto de entornos mixtos, digo que por ahí es muy elemental lo que voy a preguntar, pero a veces creo que a veces, o yo por lo menos necesito que se aclare. Cuando hablamos de entornos mixtos, estamos pensando, por ejemplo, en clases dictadas de manera virtual.
con clases sincrónicas, con un aula virtual donde sea totalmente educación a distancia o alternando un aula virtual con clases presenciales. Eso es lo que a veces por ahí me hace pensar. Yo pienso en esto, ¿no? Nosotros podemos tener o dar clases virtuales em, y con clases sincrónicas, usando un Sí. aula y clases sincrónicas. Pero podemos tener, por ejemplo, la instancia de evaluación de manera presencial. Entonces, ahí es como que se complica menos la cosa, porque bien, estamos trabajando durante la cursada y después, listo, está solucionado el problema con la evaluación presencial. El tema es, ¿cuándo hablamos de entornos mixtos? Y si acá no se contemplaría la posibilidad de la evaluación presencial, aunque las clases fueran dictadas de manera sincrónica o por medio de un aula virtual. No sé si está clara la pregunta, pero La eh, pregunta está clarísima y es por demás de profunda, ¿sí? Sinceramente es excelente la pregunta que hiciste. Cuando nosotros hablamos de evaluar en entornos mixtos, es porque se va a utilizar presencialidad con virtualidad, ¿sí? O con el uso de herramientas digitales. Eso sería evaluar en entornos mixtos. Pero no queremos centrarnos en una evaluación como sinónimo de los parciales obligatorios. El parcial obligatorio puede ser presencial, puede tener una parte domiciliaria y una parte presencial, pero la evaluación, si estamos pensando en un entorno mixto y si sobre todo la Universidad de San Luis, de Luján, que es lo que Carmencita dijo al principio, está tendiendo a tener mayor cantidad de oferta dentro de la educación a distancia, sería analizar todas las instancias que le voy a proponer a los estudiantes y que a través de esas instancias lo voy a evaluar. Voy a dar un ejemplo muy general. Imaginemos que alguien de ustedes tenga clases presenciales una vez por semana, pero además un aula dentro del entorno virtual. Pues bien, a lo mejor dicen, en mi materia yo quiero proponer 2 foros de debate en el cuatrimestre, ¿sí? En un foro de debate en una unidad, un foro de debate en otra. ¿Cuánto va a representar la participación en ese foro dentro de la calificación del estudiante? Puede ser que el foro represente, digo, un 20%. Quiero que trabajen en grupo. Es lo mismo trabajar en grupo y que me entreguen un trabajo en mano, que sinceramente yo siempre digo, si todos fuimos estudiantes y todos alguna vez hicimos un trabajo y pusimos a un compañero que jamás había participado en el trabajo. Pues bien, ¿cuál es la ventaja de tener un entorno virtual? Que esta frase seguro que me la escucharon decir los que cursaron conmigo en otro momento, pero en el entorno virtual uno es una especie del gran hermano de Orwell. Vemos todo. ¿Quién entró al foro? ¿Quién no entró? ¿Quién entró a la wiki? ¿Quién no entró? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Si accedió a las clases? ¿Si no accedió a las clases? Entonces, cuando estamos pensando en evaluar en entornos mixtos, lo que estamos pensando es esta asignatura que yo estoy dando, ¿cómo puedo modificar la modalidad de evaluación para tomar trabajos prácticos, foros, producciones en distintas herramientas digitales y qué peso va a tener cada una de esas dentro de la calificación total, más allá de que a lo mejor tenga también 2 parciales? ¿Se entendió la postura? sí, 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 sí. Le hago esta pregunta, ya que Sí, estamos, yo tengo una obvio. compañera que está también acá como asistente, Analía, Analía, y estamos acá de alguna manera buscando algún tipo de solución a lo que todavía nos cuesta por ahí encontrar. Es que nosotros, si tenemos el problema de los parciales, ¿no? De cómo, digamos, o sea, no es el problema durante la cursada, sino concretamente
en la virtualidad, cómo podemos confiar en la autenticidad del parcial. Entonces, ahí eso es algo que todavía no podemos resolver. Buscamos distintas herramientas, pero todavía es algo que estamos pensando. Claro. Independientemente de todo lo otro, como vos decís, Mariela, que complementa esa, ¿no es cierto?, evaluación final. Claro, que da la Seguro. o sea, a mí mientras vos explicabas, yo Sí, pensaba como en un portfolio, una evaluación por portfolio, lo que vos eso estás lo vamos a nombrando. retomar. Es esto, más aquello, más lo otro. Exactamente, exactamente. La parte de portfolio la vamos a ver a partir de la clase 2, Ujú. ¿sí? Porque sí, es tal cual, sí. Pero incluso, a ver, uno puede decir, tomo una evaluación más de tipo conceptual, voy a dar un ejemplo solamente digamos, por poner un nombre y un apellido, un multiple choice, ¿sí? A mí no son las que más me gustan, pero bueno, digamos que una parte puede ser un multiple choice. Y tanto herramienta interna de la plataforma como otras herramientas digitales que puedo llegar a utilizar, que vamos a mostrarles dentro del curso, puedo ponerlas con un determinado tiempo de resolución. Comienza a tal hora, termina a tal hora. También puedo hacer lo mismo con la entrega de un trabajo donde yo digo, y que lo entregan hablando de educativa, que lo entreguen a través del sector actividades. Entonces digo, miren, la consigna la habilitamos a las 8 de la mañana y cierra a las 12. Entonces tienen ese tiempo para poder resolver. Obviamente, yo mencioné al comienzo lo del chat GPT, ¿sí? Que hoy me encuentro con una pregunta, se la paso al chat y el chat me pone unas cositas preciosas y copy y pego. Bien, las preguntas es todo un desafío, porque las preguntas deberían ser, incorporar en todo caso, ejemplos, fundamentaciones, elaboración de algo, para que sí o sí tengan que sentarse a hacerlo, que no sea algo conceptual que lo pueden encontrar, copiar y pegar, sino que con eso tengan que hacer algún tipo de elaboración, ¿sí? Entonces, ahí podría ser otra parte, pero básicamente cuando nosotros planteamos evaluar en entornos mixtos, tengo que modificar en general la modalidad completa de la evaluación que voy a implementar. Y también puede ser que tome algún parcial de tipo presencial, ¿sí? Que lo pueda hacer a través de este tipo de herramienta, que diga, se habilita a tal hora, se cierra a tal hora y todo el mundo tiene que tener la cámara encendida. Y lo envía. Eso también es viable, ¿sí? Tranquilamente. Pero cuando se pide elaboración, cuando, como decía Analí, el tema de un portfolio, o si tengo que pedir que vayan generando algún tipo de informe respecto de determinada temática dentro de la wiki, ¿sí? Y le doy un tiempo, o por el contrario, puedo querer que elaboren mapas mentales, mapas conceptuales, ¿sí? Pero que compartan conmigo el enlace, digo conmigo, con el profesor o con el equipo de cátedra, para poder ingresar e identificar que realmente lo están haciendo y poder brindarle orientaciones, es decir, el uso de todas aquellas herramientas que permiten trabajar colaborativamente, puedo ir acompañando el proceso y evitar la copia, como planteaba Oscar al principio, que obviamente es el gran cuco que existe. No lo vamos a negar, obviamente existe. Sí. ¿Alguna? Sí, dale, Carmen. No, que además este encuentro de mentes pensando en lo mismo, de acá van a salir ideas también en estos foros, en estos
en esta conversación que vamos a tener, van a surgir nuevas ideas aparte de las que podemos aportar nosotros. Esto está en constante evolución. Lo de la inteligencia artificial, lo de todo, es una es evolución constante. O sea, siempre tenemos que pensar, darle un giro a las cosas. Yo tenía un profesor en la universidad que me enseñó una técnica que me resultó maravillosa. Él en ese momento nos daba textos y nos decía que hagamos 20 preguntas al texto, no preguntas con una respuesta que estaba ahí. Les aseguro que había que romperse la cabeza para hacerle preguntas al texto. Entonces, a mí se me ocurre decirles que busquen un determinado tema, por ejemplo, que van a usar el chat, y después que lo encuentren y dejar las cosas claras. Hay que decirles, el chat tiene enormes beneficios, porque aparte les va a enseñar un montón de cosas, les va a mejorar el vocabulario, los va a hacer leer. Y después que encuentren eso, háganle preguntas al texto. Eso es una idea, pero así se nos van a ir ocurriendo un montón. O ejercicios de aplicación de aquello que se vio en la teoría, ¿sí? O análisis de casos en base a la teoría, ¿sí? Obviamente esto depende de la particularidad de cada cátedra, ¿no? Eso es obvio, pero digamos, el gran desafío es en encontrar esas estrategias y sobre todo pensar consignas que tiendan hacia la elaboración y no solamente a una cuestión de asegurarnos que hicieron una determinada lectura. Cuando igual este tema de asegurarnos que hicieron una determinada lectura, también lo vamos a retomar. ¿Y por qué lo vamos a retomar? Porque es importante, ¿sí? Sabemos que si tienen que leer determinados textos y queremos asegurarnos que los textos los lean, o si por el contrario les pedimos que visualicen 1, 2 o 3 videos que encontramos, que seleccionamos, que armamos nosotros mismos y que los publicamos en el aula virtual, queremos estar seguros que esos videos se visualizaron, digamos, sacaron apuntes, síntesis sobre esos videos, ¿sí? Entonces, hay también herramientas que me permiten, ¿sí?, trabajar con eso. Entonces, bueno, es otra forma de poder hacerlo. ¿Alguna otra duda que tengan? Dudo comentario, ¿eh? A ver, para generar un poco de revuelo, ¿cuántos alumnos tienen? Empiecen a decir, ¿cuál es el máximo de un aula determinada? Cualquiera. Sí, Pablo. Sí, Suele variar. Yo soy docente de materias introductorias y de materias de cuarto año de la licenciatura en administración y también algunas de algunos de los posgrados de la universidad. Pero, por ejemplo, este cuatrimestre tuvimos una comisión, pasó algo muy loco. Introducción a administración, la comisión de la mañana. Bueno, acá tengo dos colegas que trabajan conmigo, que son Nancy y Patricia. Comparto cada una comisión. Con Patricia la comisión de la tarde y con Nancy la comisión de la mañana. La comisión de la mañana arrancamos con 200 alumnos. Tuvimos que desdoblar la comisión y nos quedamos con 100 alumnos. Y para que te des una idea, hoy creo que eran 30. Nancy, llegamos a 30 hoy a la mañana. Sí, 30 y algo. Y en la comisión de la tarde arrancamos 60, 70 y hoy teníamos ¿cuántos, Patri? 10 alumnos, 12. Tuvimos 11 en el momento más alto. Bueno, eso es un tema, digamos, que nos preocupa terriblemente. Y además, que a ver, estamos haciendo todo lo que humanamente nos resulta posible. Tenemos canales a través de Telegram, digo, todo lo que uno se puede imaginar que puede desplegar, digamos, como para tener la posibilidad de tener más chicos en el aula. Y eso hace que, primero, lo planificado resulta difícil de aplicar y segundo, tenés que improvisar
sobre la marcha, ¿no? Seguro. Y bueno, nada, y eso que tenemos, nosotros practicamos en ambas comisiones las evaluaciones presenciales. Tenemos lo que llamamos una especie de simulacro parcial, donde trabajamos, digamos, en lo que sería la elaboración de un parcial, donde que en general lo que solemos hacer en una y otra comisión, esto nos ha quedado casi como práctica, es que los chicos hagan sus preguntas en la clase de repaso. Entonces los juntamos en grupo, que hagan sus propias preguntas, y generalmente tomamos los parciales sobre esas preguntas, con alguna leve modificación. Este año incorporamos la posibilidad de que los chicos en el aula usaran el chat GPT para hacer preguntas. Muy Una bien. cosa rara que salió. Genial, genial. Y la verdad que no salieron, a ver, las preguntas que generó el propio chat no eran muy distintas a las que habían generado ellos. Maravilloso. Digo, cuando vos tenés un tema que tiene un límite, que está acotado, no tenés demasiadas variaciones respecto a eso. Con lo cual, a ver, nos sirvió un poco para desestimar este efecto que está teniendo la inteligencia artificial, como que parece que va a solucionar todo. Y no, en alguna cosa no. Entonces, lo pusimos sobre la marcha. De todas maneras, nosotros seguimos tomando parciales tradicionales, de evaluación de contenido, donde preguntamos, bueno, comparar un autor con otro, explicar un concepto, tratamos de matizarlo, porque además es una materia, como insisto, introductoria. Pero eso Claro, digo, esa claro, es nuestra realidad hoy como para tener un tema para empezar a conversar. seguro. No, pero está bueno. Además, la cuestión está, incluso hace poquito en otra universidad que trabajo, les pedí que me pasaran el reglamento de evaluación, porque a veces el reglamento dice 2 parciales y un trabajo práctico. Entonces, si uno quiere hacer, ay, me encanta la cara de María Luján que hace así. Entonces, 2 parciales y un trabajo práctico. Claro, ¿qué pasa? Si uno viene, che, participar en el foro, hace esto, no, pero me está pidiendo un montón de cosas. Bueno, si nosotros queremos evaluar en entornos mixtos, vamos a tener que modificar también los mismos reglamentos de la universidad, porque a lo mejor en el parcial se puede tomar una cuestión, sí, o algunas, y en las otras instancias de evaluación tomar otras. Y como dije antes, lo del foro, ¿cuánto va a representar el parcial? ¿Cuánto va a representar el foro? ¿Cuánto va a representar el trabajo práctico? ¿Cuánto va a representar esto? En cuanto a porcentaje, estoy pensando, ¿no? Entonces, que todo eso pueda terminar siendo la evaluación global del curso, porque en algunos casos se promocionan y en otros no. Es todo ese trabajo muy intenso para luego ir al final y estar lo mejor preparado posible para rendir el final, ¿sí? Que también sería no es un tema menor darle la mayor cantidad de armas que se convierten luego, obviamente, en competencias para el caso de los estudiantes. Hola, ¿cómo están? Mariela, lo que vos decías, hacías, digamos, es cierto, los programas de las asignaturas muchas veces ya viene determinado la manera en la que se va a evaluar, 2 exámenes parciales con tal nota, bueno, y demás. Y después algo que a mí, digamos, a veces me cuesta también, es hasta dónde nosotros no sobrecargamos, más allá de tener la presencialidad, no sobrecargar demasiado la cantidad de horas que nuestros estudiantes pueden destinar a la asignatura, porque también tenemos muchas propuestas y propuestas virtuales y presenciales, entonces llega un momento en que los saturamos de actividades y de cuestiones, entonces también cómo limitarnos un poco, digamos, cómo filtrar un poco todo eso. Sí. Cuesta. Sí, 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 seguro, seguro. A ver, yo soy un súper entusiasta y cuando planifico un curso, estoy siempre pensando, ay, le podemos hacer esta actividad, y esta otra, y esta otra, y esta otra. Y Carmen es mi cable a tierra. No, María, espera, vamos a esperar un poquitito. O sea, usted tiene la suerte que estoy con Carmen, porque en serio, soy como muy entusiasta. Y ese entusiasmo lleva a que me guste dar un montón de cosas y de repente terminan agobiados. Y no es la idea es que 1, aprendan, 2, disfruten, 3, produzcan, pero que si se inscribieron 40,
terminen los 40 y si alguien no puede, que no sean 15 los que terminan o 20. No, queremos que terminen la gran mayoría. Pero bueno, eso es algo que también yo te diría que uno tiene que proponerlo, evaluarlo, hacer una evaluación de la propia práctica para ir generando ajustes, ¿sí? O sea, no lo tenemos que tomar como que es algo definitivo lo que hicimos, sino que puede estar en constante revisión. Y es más, a veces a mí me ha pasado que he tenido grupos a los que les he podido dar muchísimas cosas y respondían a todos, y al año siguiente, y yo pretendía hacer más o menos lo mismo y no podía llegar ni a la mitad, porque ya de por sí me daba cuenta que los resultados no eran los mismos, que necesitaban mayor cantidad de apoyo, mayor cantidad de orientación. Y bueno, eso es algo que también lo tenemos que ver, ¿sí? Ver me refiero al interior de cada cátedra, obviamente. No hay cuestiones generales, sino que hay que verlo al interior y a la particularidad que cada grupo tenga. Sí, Yo quería hacer solo un comentario más. Hay algo que, bueno, con Pablo y otros profesores que compartimos equipo, más allá de esta problemática que tenemos en el primer año, que tiene que ver con la retención de alumnos, sí. y pensando en la evaluación, y que muchas veces renegamos un poco nosotros de tener que tomar parciales. Con Pablo lo hemos hablado muchas veces de esta cuestión tan lineal y como encuadrada y encasillada de tener que tomar un parcial o un examen cuando podemos pensar en evaluaciones más de procesos o de progreso del alumno o de otro tipo de evaluación que quizás hasta resulta menos frustrante y que prepara al alumno desde otro lugar, porque y nos encontramos también que en las instancias de evaluación terminan siendo en algún momento expulsivas, porque el alumno, y vuelvo a decir, sobre todo en instancias de primer año, se encuentra con una problemática que no sabe cómo resolver porque tampoco tiene herramientas para eso, y cuestiones hasta emocionales que se ponen en juego al momento de tener que rendir un examen, y por más que hemos buscado la forma de hablar, de dialogar con ellos, de la importancia de la nota, bueno, es una nota, pero a ver, hay otras vías, otras alternativas, e intentamos evaluarlos también con otro tipo de actividades, pero un poco en línea de lo que decían, hay una bajada de línea respecto de que hay que tomar el parcial y el parcial tiene un peso muy importante en la nota, y bueno, eso también creo que nos deja a nosotros en una situación de tener que buscar realmente otras herramientas, evaluar que hay que modificar, cambiar nosotros la forma también de ver los alumnos, porque nos convertimos si no en algo, en un sistema expulsivo. Insisto, hablo mucho del primer año porque también es mucho lo que me toca, ¿no? Tengo también otras asignaturas en otros años y uno la evaluación la ve quizás desde otro lugar, pero sobre todo en un primer año es algo que nos preocupa mucho y que creo que primeramente parte por nosotros el formarnos y el buscar otras formas, que creo que tenemos que ir un poquito por ese lado. Bueno, a mí me motiva también eso al hacer este curso. ¿Analía? Aunque si bien el régimen general de estudios habla de parciales, no habla de una estructura o de cómo es aquello que a uno le otorga el nombre de parcial. Claro. Con lo cual uno puede pensar dentro de un portfolio en dos actividades específicas que uno le ponga el nombre del parcial, pero no significa que sea un parcial tradicional. Que puede ser una actividad domiciliaria, o sea, hay muchas formas. O sea, si bien el régimen general de estudio habla de parciales, no habla de un formato específico de aquello a lo que nosotros le nombramos o nombramos como parcial. O sea, por ahí uno se puede agarrar de eso para hacer modificaciones. A mí me ha pasado en un año que entré a cubrir a alguien que se había enfermado, bueno, fue un mes después que entré a cubrir, y bueno, y ahí le busqué la vuelta a lo que eran parciales porque claro. Lo tradicional no se podía. Fue mucho antes de la pandemia. Por eso digo que si bien la nomenclatura está, el formato de esa nomenclatura no está especificado. Claro. En un momento Coneau
para los materias de grado, pero virtuales, exigía un examen, o llámalo parcial o llámenlo como se les quieran, presencial. En un momento CONEAU exigía eso para grado, no posgrado, para grado. Pero, por ejemplo, ustedes se están presentando en Padlet y les pedimos con un videíto. Yo podría hacer, digamos, como dijeron Pablo, que les proponían a ellos elaborar las preguntas o a través del chat GPT. Imagínense que se podría repartir una pregunta para cada uno y que cada uno se explicara o diera respuesta a esa pregunta a través de un videíto y lo publicara en Padlet, ¿sí? Y eso es parte de la evaluación, no necesariamente parte del parcial en sí. Es como dice Analía, por ahí el formato que puede tomar no es necesariamente así como dividirlo en dos partes de dos parciales, sino que puede ser una parte que estoy tomando de esta manera, otra parte que estoy tomando de esta otra parte que estoy tomando. Y un poquitito respondiendo a Victoria, me parece que decía, cuando estoy en cursos iniciales en primer año, que tengo 100, 150, 200, que venimos, estos estudiantes cursaron parte de su secundario en pandemia, ¿sí? Que no fue lo mismo, sinceramente, no fue lo mismo. Entonces, obviamente, por ahí afectivamente y las competencias no las tienen. Entonces, ¿cómo desagregar, cómo desandar la cantidad de contenidos que tengo que dar para poder ir armando como bloques más pequeños e ir evaluando en función de esos bloques pequeños y en una variedad? Y bueno, que eso, no sumatoria en cuanto a esto más esto, sino la integración de todo eso, cómo me puede dar la calificación final del estudiante. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? Comentario o pregunta. Sí, a mí lo que más me interesa es, yo estoy trabajando con una evaluación formativa y bueno, se hacen muchos, si bien uno a lo mejor le da peso a los parciales y caemos otra vez en lo mismo, en la nota y quiero darle importancia a todo el trabajo que hacen los chicos, por lo menos en la materia que yo tengo, soy como responsable. Hacemos trabajo grupal, hacemos trabajo prácticos obligatorios, individuales. Estoy tomando evaluación grupal también. Sí. Pero bueno, me falta la herramienta como para empezar a valorar todo eso. Y bueno, sumarle a todo el esfuerzo que hacen los chicos. A lo mejor en los parciales les va mal, pero algunos hacen un gran esfuerzo para poder avanzar. Y en las carreras que tenemos en la universidad, bueno, yo doy matemática, digamos que es una herramienta que necesitan, pero no es algo, digamos, no es lo principal de su carrera, digamos, pues son todas ingenierías, o contadores, o administración. O sea, necesitan la matemática como herramienta, pero no es una materia de su base de su carrera, digamos. Entonces, para mí es importante valorar en esta evaluación formativa bueno, que le estoy proponiendo y que no estoy pudiendo hacer todavía. No, pero interesante desagregar, y sobre todo porque, como hiciste, cómo valorar, bueno, de eso se va a tratar las últimas 2 semanas del curso, ¿sí? De determinar criterios y valores para poder brindar devoluciones puntuales y enriquecedoras a las actividades que se proponen, ¿no? Analía, levantaste la mano. Sí, con lo que estaba diciendo Ana, a veces con una rúbrica
Si la rúbrica vos vas evaluando, o sea, vos en tu rúbrica pones habilidades que querés que el alumno alcance, que el estudiante alcance. Si en esa rúbrica y haces una evaluación de proceso, vas evaluando el proceso de cada una de esas habilidades, tal vez nos permita corrernos de una única calificación de un parcial tradicional. Claro, claro. Por eso yo hablaba de cuánto va a representar esta parte de lo que estamos haciendo, cuánto va a representar esto otro, y si eso lo tenemos dentro de nuestro proyecto de cátedra y se sabe y el alumno lo conoce desde, los estudiantes, ¿no es cierto?, lo conocen desde el comienzo, pues bien, ya saben que no es que son solamente 2 parciales y en el primero me fue mal y listo, soné, ya perdí la posibilidad de continuar, sino que es parte de un proceso. Entonces, bueno, de esa forma, y si hay una variedad en cuanto a las estrategias que se utilizan, va a ser obviamente más enriquecedor. ¿Algún otro comentario? Me encanta el fondo que tiene Daniel. Y solo una cosita, un agregado que me pareció como muy interesante, esto que ustedes proponen de vincular claramente los objetivos con lo que uno busca, digo, me parece que ahí está la clave, ¿no? Digamos. Por eso yo hablé mucho de la materia, por ejemplo, que le pasó un poco a Patricia también, que ahora me parece que no está, pero bueno, la gran preocupación la tenemos porque realmente con los chicos ingresantes pues, aparece como bastante más complejo, porque es tan fácil que los chicos abandonen, es tan fácil que los expulsemos de la universidad, que bueno, que no pasa lo mismo con otras materias si se quiere mucho, o sea, más avanzado, donde el costo hundido de haber cursado 2 años ya hace que uno lo piense de una forma distinta, porque además uno sabe que si te va a un parcial, uno se acostumbra a que lo puede recuperar. Para un chico de primer año, el impacto que tiene una nota negativa es mucho mayor. Pero por otro lado, como bien ustedes indican, digamos, estamos teniendo problemas serios de interpretación, de lectura, digamos, de cosas que son muy elementales que escapan a lo que nosotros podemos hacer en los contenidos de la materia. Entonces nos vemos en la disyuntiva y la verdad que de vuelta, que lo vemos, lo discutimos, lo charlamos incluso con los chicos, a ver cómo podemos hacer para mejorar en alguna medida algunas cuestiones que tienen que ver hasta con formas de expresión que exceden lo que nosotros podemos hacer, porque en 4 meses no podés hacer magia en este sentido. Bueno, y ahí vamos lidiando como podemos con todo eso, y por eso rescato mucho esta idea de que, bueno, que busca uno como objetivo, y a partir de ahí qué estrategia puede desandar. Yo creo que de alguna manera una evaluación de proceso para chicos de primer año me da la sensación de que tiene que ser un instrumento, una estrategia, como ustedes le llaman, mucho más adecuada. Pero bueno, tenemos que adecuar también los tiempos, las posibilidades. Con 100 alumnos que se escriben a una cursada es muy complejo, digamos, de implementar. Pero lo cierto es que a mitad de camino nos queda la mitad. Entonces, bueno, nada, es esto. Objetivo en relación a lo que uno se plantea como evaluación, me parece que ahí está la clave, digamos, la búsqueda de eso. Sí, totalmente, totalmente, sí. Y no es fácil, con 100, 200, no es fácil, ¿no? Es complejo, pero es como decís, o sea, de repente vienen con falencias muy grandes del secundario y con una particularidad que tuvimos hace 2 años, ¿no? Que eso hay que tenerlo en cuenta también, es parte del estudiante que hoy llega a la universidad, es la realidad. Daniel, levantaste la mano. Y bueno, gracias por el fondo, es virtual, ¿eh? Sí, me encanta ese fondo. A mí lo que me pasa frente a la evaluación es que siempre o me suena poco o me suena mucho, como que nunca le encuentro el punto intermedio y bueno, voy evaluando el proceso, pero llega un punto en que me hago un barullo de información, porque por un lado tengo los trabajos prácticos, por el otro lado tengo los parciales, por el otro lado tengo la asistencia, por el otro lado tengo los trabajos semanales. Entonces esto que decía Analía,
de hacer una rúbrica. Hace tiempo que estoy intentando hacerla, obviamente buscando tutoriales y demás, pero en comisiones tan grandes pasa esto que comentaba Pablo, que a veces los 100 que te vienen un día no son los 100 que te vienen al día siguiente, entonces como que nos cuesta mucho mantener esa corrección. Inclusive en las clases virtuales les decimos, bueno, pon una foto, así te conocemos, aunque sea, ¿no? Y están los cuadraditos negros ahí con los nombres y no logramos que haya como una conexión entre el procedimiento y lo que se necesita para unirse, sea virtual o sea presencial, ¿no? Y respecto de la información, termino teniendo toda información suelta que no sé cómo unirla para llegar a que sea información para evaluar. En esto de los parciales, por ahí, yo coincido también con lo que decían ustedes. Lo que pasa es que también es un desafío para nosotros el cambio, pues estamos justo en el medio ahí de que en el punto de no retorno, o seguimos como antes o despegamos, ¿sí? Y, y la institución, si bien nos libera a que, bueno, poner las prácticas como mejor sean, pero al momento de que hay un inconveniente, te vuelven y te dicen, no, pero acá dice 2 parciales que tiene que ser así. Si vos se lo hiciste domiciliario, bueno, no, hay que ver el estatuto si decía que era presencial o virtual. Tenemos como esa traba, no traba, porque en definitiva se salda, ¿no? Pero Sí, es sí, como sí. una cosa rara. Yo creo que en eso también tienen que trabajar mucho, tenemos, porque yo integro, Carmen también, los grupos CIER de cada universidad, que eso se generó y realmente es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿sí? Modificar e incorporar dentro de los reglamentos este tipo de cosas. A mí me pareció muy interesante lo que estás diciendo, Daniel, y Carmen, ¿te parece que muestre una planilla de seguimiento de tutoría? Sí, me parece fantástico. ¿Me prometen que no van a salir corriendo? Todo el mundo levanta la mano y me dice que no va a salir corriendo. Ok, bien, bárbaro. Yo Ahora, les aviso, para que no se asusten, que Mariela la hace súper compleja. No es necesario tanto. Entonces no se asusten. bien, bueno, mira. A ver, en este caso, en este grupo tengo poca gente, pero yo he tenido comisiones de 35 comisiones a mi cargo, es decir, 150 estudiantes. Está en comisiones distintas, pero todas virtuales y a cargo mío. Pues bien, ¿cómo hago para consignar todo este tipo de cosas? ¿Y qué es lo que ustedes van a aprender en las últimas 2 semanas? Yo tengo las rúbricas ya armadas desde la misma presentación, ¿sí? Porque hago una presentación que tienen que hacer en un Jamboard, entonces tengo los valores de esto y la calificación. Y ahora vamos a ver después lo que dije del porcentaje. Luego, con el foro, que voy retomando y construyendo aspectos de lo que hacen en el foro, el trabajo práctico, y lo voy a dividir en los criterios de cómo está la redacción informativa de lo que están presentando, si incorporaron las imágenes que yo pedí, si colocaron las pautas y orientaciones en función a la consigna que les di del trabajo, ¿no? El mensaje alentador, la redacción, la ortografía y si compartieron bien el enlace. Esto sería para la unidad 1. Luego, por ejemplo, para la unidad 2, que hay un foro donde comparten recursos multimediales, tengo en cuenta desde el momento de la participación, y fíjense que están todos estos valores en la rúbrica, si compartieron bien el recurso, si la consigna está bien, si ese lo convirtieron en código QR, si hicieron comentarios sobre lo que compartieron otros, si dieron respuesta a los comentarios que otros compañeros hicieron de lo propio, y así sucesivamente. Entonces, esto yo coloco un
una calificación, como ustedes vieron, del 1 al 10, que es a lo que estamos acostumbrados. Pero luego, ¿cuánto vale la presentación? El 10%. ¿Cuánto vale el foro? El 20%. ¿Cuánto vale el trabajo práctico? El 70%. Y esto le da la nota que tiene en la unidad 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Acá luego se arma el gráfico de avance en el cumplimiento de las tareas, que es lo que ustedes después van a tener a medida que avancen. Es decir, esto yo lo armé de un día para el otro. No, en algún momento lo armé, las primeras, que los otros días las busqué. Eran tan horribles las primeras, tan horribles, tan mal hechas. No les voy a mentir, hace muchos años que las hice. ¿Por qué digo que eran tan horribles? Porque lo único que ponía en la rúbrica era el que había hecho bien y el que había hecho mal. ¿Y con eso qué hago? Tipo de devolución era esa? Obviamente, no trabajaba sola, trabajaba con otras 2 personas. Empezamos a ver la necesidad, como dije antes, de que la devolución sea una verdadera retroalimentación. Que, a ver, si cometiste errores de ortografía, decirle cómo lo tendría que resolver, por más que sea, fíjate que Word te está marcando cosas y por algo te lo está marcando, por ahí te olvidaste una tilde, ¿sí? O sea, brindar orientaciones puntuales y concretas para que realmente al leerlo se dé cuenta de las cosas que tiene que mejorar, ¿sí? Y esto, como dije antes, es flexible. Por lo tanto, al principio lo tenía en una planillita de Word hecha por mí, iba copiando, pegando, sacando, modificando. Luego las había hecho en Excel y hace años en Drive, con la maravilla que puedo acceder desde cualquier lugar. Trabajamos con Carmen, armamos un solo Drive y lo compartimos entre las 2. Y vamos no solamente identificando cuáles son los criterios, los valores y cómo podemos mejorar esos valores, porque a lo mejor al principio se nos ocurren unos, pero después nos damos cuenta que tenemos que complejizarlo, que tenemos que modificarlo. Pues bien, se modifica en la misma planilla y se actualiza todo. Y estos son años de trabajo. Estamos en el año 2003. ¿Cuándo empecé con tutoría? En el año 2009. Y ya nos habían pedido, creo en el 2009-2010, que empezáramos a hacer rúbricas. Es decir, desde esa época hasta la actualidad, esto lo vivo actualizando. Y obviamente no son las mismas actividades las que proponía en el 2009 de las que estoy proponiendo ahora, pero no importa, la experiencia que uno adquiere a medida que va diseñando este tipo de cosas hace que diseñar una nueva o modificar en función de la nueva actividad que apunta a otro tipo de objetivos, como planteaba Pablo, sea muchísimo más simple. Entonces, para mí, hacer el seguimiento, por más que tenga 150 estudiantes como he tenido, no es tan complicado porque lo tengo todo cargado en una planilla por cada una de las comisiones. ¿Sí? Pero Aquí nosotras, en las 2 maestrías que estamos, no tenemos eso de que un parcial, otro parcial. Es todo de proceso. Esa es la enorme ventaja. Trabajar encasillados con los parciales, no sé si eso se puede decir, el trabajo práctico y este trabajo práctico y esto conforman el primer parcial. Eso sería ideal. Por ejemplo, podría ser por ahí, sí, por ejemplo. Sí. Hay asignaturas que necesitan a lo mejor ponerse a resolver o elaborar, como el caso de matemática, ¿sí? O aquellas que tienen más de diseño, de aplicación, que son diferentes. Pero bueno, lo que te quiero decir, o sea, en respuesta a lo que planteaste, Daniel, es que, digamos, en el curso van a terminar con la producción de rúbricas. Cada uno va a trabajar en un grupo, pero va a poder ver la producida por los demás. Y
vamos a hacer una evaluación nosotras, luego bajamos todas las rúbricas y las vamos a compartir con todos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea? No llevarme, y vamos a imaginarlo, digo esto como un ejemplo, que alguien quiera elaborar una rúbrica vinculada con la producción de informes o de monografías, ¿sí? Imaginemos que un grupo quiere hacer sobre eso. Perfecto. Otro a lo mejor quiere hacer una rúbrica sobre presentaciones orales, ¿sí? Otros quieren hacer sobre resolución de problemas. Fantástico. Cada grupo arma su rúbrica. Llevarme todas las rúbricas implica que puedo también como abrir mi mente, decir, bueno, a ver, capaz que mi materia no tiene nada que ver con resolución de problemas de matemática, pero resulta que muchas de las cosas que están planteando en la rúbrica sí las puedo aplicar con las modificaciones para adaptarla a la particularidad de mi cátedra. Pero esa es la idea, que todo lo hagamos colaborativamente y que ustedes se puedan llevar todo aquello que todo el grupo produjo. Me encantan Fabiana y Adriana, como están ahí con las dos caritas. Pablo, estás levantando la manito. Sí. Ay, no te escuchamos. Ahí estaba mirando el régimen de estudio, porque no lo tenía presente. Y lo que dice el régimen de estudio es que hay que aprobar, los alumnos para promover tienen que aprobar el 100% de las evaluaciones previstas. Claro, No ahí está estrictamente de fantástico. parciales, ¿eh? Es amplio. Estoy leyendo, por ahí alguna de las colegas me puede ayudar, pero estoy leyendo el artículo 23 que define las condiciones de la promoción. Ajá. Dice, tener todas las correlatividades, confirmar, cumplir con el porcentaje mínimo de asistencia, bla, 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 aprobar todos los trabajos prácticos, bla, 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 pudiendo recuperarse hasta tanto. Y dice, aprobar el 100% de las evaluaciones previstas con un promedio no inferior a 6. Ujú. Está hablando de un criterio amplio, digamos, de evaluación. Claro. Con lo Entonces, cual ahí podríamos tener margen para trabajar esto que decía Analía de hacer otro tipo de evaluaciones. Volví a revisarlo porque nosotros en el seminario de formación emprendedora tenemos un parcial y un trabajo de aplicación. claro, No tenemos dos parciales, tenemos dos evaluaciones. Una es el parcial, más o menos convencional. Y después el trabajo de aplicación, que durante el segundo cuatrimestre los chicos trabajan con emprendedores reales y lo que traen es una propuesta de intervención en el caso que analizaron. Puede ser su propio caso, una empresa propia, un emprendimiento propio, o alguno que elijan en acuerdo con el equipo de tutores. ¿Sí? Desarrollamos esa actividad y la segunda nota que ellos tienen, que se promedia como si fuera un parcial, es un trabajo de aplicación. claro. ¿Sí? Claro. Con lo cual uno tiene un margen de ahí en ese caso, digamos, como para poder manejarse. Digo, en ese sentido me parece que nosotros tenemos una normativa que tiene la posibilidad de poder trabajar un poco más ampliamente. Y por Seguro. supuesto también tenés evaluaciones, todo esto tiene que figurar en el programa, eso sí. Pero Obvio, también cada obvio. departamento tiene su lógica, ¿eh? Digo, cada departamento tiene un formato particular, pese a que compartimos, digamos, algunas cuestiones generales, digamos, las prácticas habituales de cada uno de los departamentos definen qué cosas tienen que tener un programa o qué no tiene que tener y demás. Así que creo que en ese sentido, lo que ustedes puedan proponernos me parece que tiene cabida. Claro, En la medida en claro. que uno lo pueda, digamos, lo pueda explicitar, lo pueda explicar bien y lo pueda llevar adelante, fundamentalmente. Obvio. Buenísimo. Habla de parcial en el artículo 14. En el artículo 14, inciso E, habla de parciales. Pero en ningún lado, es más, el mismo artículo antes dice en el inciso C, aprobar todos los trabajos prácticos, monografía, trabajo de campo y actividades académicas especiales previstas en el programa de la asignatura, Claro, pudiendo recuperarse hasta un 25%. No dice, no habla de un formato, o sea, no especifica claro, a qué se le llama parcial. Eso es exacto. lo que te decía. Pero es como plantea Pablo, si uno lo pone dentro de la propuesta,
si llámenle proyecto, programa o como lo Sí. llamen en la universidad, no importa, y lo hace explícito ahí, y como dije, cuánto va a representar dentro de la calificación, pues bien, entonces, si yo me estoy dando cuenta que los 2 parciales terminan siendo una masacre, porque en el primero desaprobaron y empecé con 100 y después tengo 20, bien, entonces, ¿cómo podría partir a los contenidos de ese parcial de una manera diferente, pero llegar al mismo proceso de aprendizaje, que es lo más importante? ¿Sí? ¿Qué es lo más importante? Perdón, la Le reglamentación pregunto a lo que Nadia, perdón, la reglamentación lo que nos exige en el formato del programa es copiar textual lo que estás leyendo, Pablo. No te dice cómo tenés que tomar los parciales o cuántos trabajos prácticos vas a tener. Nos exige que esté el texto así tal cual como está en el reglamento. Por lo cual hay para moverse. Claro. El segundo parcial, que vos decís que hacen un trabajo, se considera así, como si fuera un integrador, creo que ahí la nota es 7, pero y no se recupera. O sea, son cuestiones administrativas más que de proceso, me parece. Va, yo lo Claro. interpreto así, así lo llevo adelante. Ahora a ver, Nadia, me ¿dónde estás desayuno con otra mirando? cosa. ¿Cómo? Sí, en realidad, ¿dónde están mirando? Porque el artículo 14 me da otra cosa. Yo entré a la página y me fijé en el régimen general de estudio. Por eso digo, por las dudas porque viste, siempre hay actualizaciones, modificaciones. Mira, no lo recuerdo, pero me estoy acordando del último programa que hice donde me exigían que pusiera eso. Inclusive yo había puesto un porcentaje de asistencia y todo eso, y lo tuve que sacar y poner exactamente lo que dice el reglamento. Y así lo aprobaron. Sí, incluso te digo más, bueno, en el consejito, Daniel es consejero Sí. departamental también. El consejo tiene la comisión de asuntos académicos, que es la que evalúa los programas. Y si no tenés ciertas particularidades que son propias del departamento, por eso decía, esas son propias del departamento, son las que te exigen como un mínimo. Durante la pandemia, creo que el 2020, 2021, los programas tenían que llevar una adenda que indicaba una modalidad particular, digamos, que indicaba que estábamos en condiciones de pandemia, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Claro. Para zanjar la situación. Después del 2021 volvió a cambiar y ahora estamos de nuevo, y yo además soy miembro del CIE también, con lo cual ahora estamos trabajando en lo que... De hecho, el viernes tenemos que tratar una propuesta que se hizo para incorporar la modalidad de distancia en la carrera de grado y posgrado. O sea, que estamos en esa... A ver, sobre todo para aquellas carreras que el Consejo Superior ya definió que se van a dictar a partir del año que viene en la modalidad con educación a distancia. Corremos atrás del reloj porque se definió el dictado y ahora estamos acomodando la normativa para que las carreras se puedan poner a tono. Pero bueno, así venimos hace 3 años, digamos, corriendo atrás de la pelota en algunos casos, porque la realidad nos va ganando. Pero bueno, los marcos normativos, en principio, estamos trabajando, insisto, las carreras que sobre las cuales está trabajando hoy el CIED fuertemente, son las que van a optar por la modalidad de distancia. Ya hay algunas que lo han hecho y han sido aprobadas por el Consejo Superior. Nos queda volver después de eso, nos queda volver a revisar las reglamentaciones como este tipo de cosas que atiendan a aquellas que son presenciales, pero que se van a tener que adaptar a esta modalidad real. Sí, Claro. es que no es lo mismo. Bueno, ahí todavía no empezamos con eso. Perdón, Pablo, es el inciso E del artículo 14, el que te dice del segundo, del Pero ¿de qué integral, normativa, de qué norma, Claro, Daniel? no, pero del régimen general de estudios. no, pero estábamos mirando, yo iba a decir eso, una versión anterior. Ah, Porque después cuando vos entras vos tenés la resolución del 2010, Pablo. Yo estoy entrando a la página, estoy revisando la de la página de la universidad. Sí, En la página de la sí, universidad dice régimen general de estudio para las carreras de grado y posgrado, y ya te digo cuál es la sí, resolución. Es del 22, la resolución es del 22 de septiembre del 2021. sí, 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 Es ese es la el último. 261 del 21. Sí, claro, Y nosotros ahí estábamos mirando uno anterior. el artículo 14 habla de la simultaneidad de Sí, carrera. sí, no, por eso, pues estábamos mirando uno anterior. sí. Eso que te dice, a ver, bueno, no sé, después lo buscamos, no vamos a perder tiempo. Después lo buscamos, sí, tranquilo. Pero lo que digo es,
en general el espíritu del régimen del régimen general de estudios es abierto. En términos generales podemos decir que es abierto y que permite estas cosas que tanto Carmen como Mariela están proponiendo como mecanismos de evaluación. Insisto, hay que adaptarlo a las prácticas habituales. Hay que redactarlo de tal manera de que las distintas instancias, los departamentos, las comisiones de planes de estudio, porque nuestros programas tienen una doble evaluación por el sistema departamental. Por un lado lo evalúa el departamento de origen de la asignatura, claro, y después pero además se somete a la evaluación de las comisiones de plan de estudio. Claro. Y a veces tenés conflicto, incluso, ahí a veces tenés lío, porque la comisión de plan de estudio te dice, no, pero te falta tal cosa que el departamento no te lo pide. Pero bueno, más allá de esas particularidades, esa es la forma que más o menos habitualmente funcionamos en la UNLU. Bien. No, interesante, interesante. Bueno, ¿tienen algún otro comentario, duda? Porque, bueno, si no, vamos cerrando ya esta primera clase. Ya saben que tienen la clase habilitada en el entorno virtual, que está el foro para que nos cuenten las experiencias. Varios ya se presentaron a través de Padlet. Los que no lo hicieron, los invitamos a hacerlo, porque es importante, nosotros los escuchamos todos las presentaciones de ustedes. Y bueno, como les dije, la semana que viene, lunes o martes, para no agobiarlos, les vamos a enviar el mail para que puedan inscribirse para la realización del trabajo colaborativo, que recién empieza la tercera semana, ¿sí? Va a haber tiempo para que se inscriban tranquilos y para que piensen la temática sobre la que cada uno de los grupos va a trabajar. Bueno, un placer. Bien, un gusto. Realmente. Igualmente, nos vemos la próxima. Gracias, chao. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, chau, chau.